Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a interrumpir un momento su cotidianidad con este inciso para conversar con el periodista venezolano Gianfredi Gutiérrez, periodista de dilatada trayectoria, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua y trabajador en el ejercicio de su profesión prácticamente siempre desde Palo Negro, en el estado de Aragua, ha trabajado para medios impresos de esa entidad como El Siglo, El Periodiquito. También ha trabajado para el diario El Nacional, ha trabajado para Medianálisis, para El Cotejo, y actualmente se dedica a una faceta del periodismo interesantísima y por ello vamos a conversar con él. Se dedica al chequeo de la noticia, a verificar si ciertamente eso que nos dicen que es noticia lo es. Y esto lo hace a través de la unidad especial creada para tales fines en Efecto Cocuyo. Gianfredi, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Bienvenido. Buenos días, Alfredo. Muchísimo gusto, un placer, un privilegio, una oportunidad poder conversar contigo desde mi finquita de Palo Negro. Gianfredi, yo te decía un poco entre bromas, un poco en serio, que en esta serie de incisos que estamos haciendo, uno se consigue con un personaje que trabajó 25 años en RCTV, otro que trabajó 30 en el Universal o 15 en Globovisión. Y entonces, cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿y Gianfredi de dónde? Bueno, a Gianfredi lo conozco de Twitter. ¿Twitter es tu carta de presentación o hay que ponerse un poco más serio y entender a Gianfredi Gutiérrez desde la perspectiva del análisis de datos y de la preparación de eso que en algún momento se pudo llamar periodismo de precisión y que ahora, bueno, tiene otros capítulos en la meticulosidad del ejercicio del periodismo? Bueno, yo creo que esencialmente yo soy un bloguero. Yo soy un hijo que recibió un Atari del Niño Jesús. Ok. Y que de adolescente le rogué a mi papá que me comprara un Nintendo cuando solo lo vendían en Margarita. Así que sí, yo creo que Twitter es un lugar perfecto para conocer mi quehacer periodístico, porque cuando empecé a trabajar en El Siglo y en El Periodiquito, en el Estado de Aragua, siempre me sentí un bloguero que estaba prestado a los impresos, ¿no? Y me sentía un poco como los bebés estos centennial que le daba clic al papel y decía, ¿sabes? Esto no lleva ningún otro enlace, ¿sabes? Me parecía rarísimo no poder corregir, no poder agregar un video o algo, ¿no? Y creo que se me hizo natural cuando me llegué al periodismo de datos y después al fact-checking, porque yo no soy un periodista, digamos, de origen. Yo estudié matemáticas computacionales en la Simón Bolívar por un rato y como debe ser, no me gradué. Y después estudié, Ok. eh, entonces, y después estudié ingeniería de sistemas en la Nacional Abierta y por supuesto cuando me dieron el diploma de segundo mejor promedio me retiré, como debía ser, ¿no? Entonces, cuando llegué al periodismo de datos y al Excel y a los porcentajes, lo que pone a sufrir a la inmensa mayoría de los colegas para mí era normal, era cualquier cosa, ¿no? Hacer fórmulas, cálculos, mediana, media, desviaciones, no sé qué, era normal. Entonces entré al periodismo de datos lanzándome en la piscina. Yo era feliz y al principio estaba solo, ¿no? Por supuesto. Pero yo que antes de que lleguemos ahí y has dado, yo no sé si esta anécdota ya la conté en Inciso, pero tengo que, pobrecito mi amigo Tony Kerky, pero es que siempre cuento que el primer día de clases en la universidad empezaron a preguntar, bueno, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Y Tony dijo desde lo más genuino de su ser, bueno, yo voy a estudiar comunicación porque aquí prácticamente no se ve matemática. Y tú acabas de decir más o menos lo mismo, es decir, mucho periodista como que le huye al tema de los cálculos y a la estadística. Y tú lo has puesto bueno, como lo natural desde tu manera de entender el periodismo. Pero yo quiero que me hables antes de hacer el detalle de qué es eso del periodismo de datos. Conversábamos en su momento Carlos Subero, periodista Carlos Subero, inició una cosa que él llamaba el periodismo de precisión y lo hizo
en la fuente política, donde se desarrolló por mucho tiempo, pero luego lo prestó para otro tipo de secciones en el Universal, que era donde, al menos donde yo coincidí con Carlos. Y recuerdo una vez una presentación del Miss Venezuela, donde Carlos Subero presentó un trabajo de periodismo de precisión, donde hablaba de estaturas, de pesos, de edades, quién es la... En fin, era un compendio de características de las participantes del Miss Venezuela y del programa propiamente dicho, que estaba presentado de una manera totalmente distinta a lo que habíamos visto siempre. Entonces, quisiera que me hables de esa génesis del periodismo de datos, antes llamado periodismo de precisión. Bueno, como te decía ayer, Subero es el master gurú, el Adam del periodismo de datos. Él hizo periodismo de precisión y después hizo el que se llama periodismo guiado por computadoras, donde calculó cuáles eran los apellidos más comunes de Venezuela según el registro electoral, ¿no? Es decir, él estuvo mucho antes de que uno navegara o reporteara o entrevistar a bases de datos de Excel, ¿no? Supongo que él sabía hacer Lotus 1, 2, 3 y esas cosas. Pero después de eso vino el periodismo de datos, que básicamente es utilizar las herramientas de comunicación e información que surgieron a través de Internet para analizar grandísimas bases de datos para conseguir tendencias. Lo que él estaba haciendo con las candidatas de Miss Venezuela, ahora se pueden hacer tendencias con los 6 millones de casos de coronavirus, ¿no? Es decir, ahora se pueden analizar cosas inmensamente mucho más grandes gracias a la velocidad de procesamiento de datos. Es decir, que haber estudiado ingeniería y matemáticas me caía perfecto, porque además esto es como una cosa mística y oscura para quienes no tienen conocimientos, digamos, estadísticos, ¿no? Gianfredi, y acabas de decir un tema de actualidad, el tema del coronavirus, pero ¿qué otro tipo de información es susceptible del periodismo de datos? Bueno, te voy a dar ejemplos de cosas que hacíamos en el Cambur cuando trabajé allí entre 2015 y 2017. Por ejemplo, saber qué tan probable es que tu vehículo robado aparezca la primera semana según las estadísticas del CICPC. O cuál es el vehículo que más tiempo ha tardado en aparecer. O por qué si tienes un BMW es muy probable que tu vehículo aparezca en las 48 primeras horas de denuncia. Eso es una cosa además útil, porque además encontramos tendencias como cuál es el color de carro más robado en Venezuela. Eso es una cosa útil porque, bueno, primero para prevenir, ¿no? Que tu carro si es blanco, plateado o azul es más visto por los delincuentes. Y además, ¿cuáles son las características específicas de los vehículos más recuperados? Eso es una de las tendencias. Lo otro es una cosa, digamos, más de color, es en qué entidades las personas se casan más o cuál es la tasa de divorcios más alta de Venezuela. Por supuesto que estamos limitados por la escasez o la obsolescencia de estadísticas en Venezuela, pero eso es una de las cosas que, digamos, pueden ser más divertidas o más sexy, que es una de las palabras que tratamos de usar en periodismo de datos porque tenemos que hablar de números, porcentajes y cosas horribles, ¿no? Como esas proporciones. Pero además también es tratar de entender la inflación, ¿no? Con lo que pagaste, 1 kilo de tomates, hubieses comprado 30 toneladas hace 5 años, ¿no? Cosas como esas. Ya. Esa faceta del periodismo, esa característica, entre comillas, novedosa del periodismo de investigación y de datos, porque al final estás haciendo investigación en medio de las bases de datos, va de la mano o pudiera ir de la mano, por ejemplo, de las infografías. Ustedes son un insumo valioso para el tema infográfico. Pues está unido, ¿no? El Data-Driven Journalism, como se le dice en inglés, y uno lo dice así elegantoso para sentir que es mejor, también está unido con el Data Viz, ¿no? La visualización de datos, que es una pelea que uno tiene con el diseñador de tu página web o de tu periódico, porque ese tipo sabe hacer unas cosas bellas, pero no entiende el periodismo, ¿no? Y la infografía es como un hijo de los dos, ¿no?
el tipo dice, bueno, pudo haber quedado más bonito, y tú dices, pudo haber quedado más preciso, ¿no? La infografía es algo que justamente está casado con mostrar la información de la manera más precisa y más hermosa posible para atraer públicos distintos que, digamos, no leerían un reportaje de 5.000 palabras. Pero justamente está en el medio, ¿no? No es diseño gráfico, sino son básicamente visualizaciones de estadísticas, ¿no? Pero la infografía sí, la infografía es el hijo natural del periodismo de datos.